He empezado a predicar y ya me voy a poner a llorar. Para los que no me conocen, mi nombre es John Enrique. Soy el pastor llorón de esta iglesia. Y estamos en el libro de Josué, estamos en la serie de Josué. Hemos estudiado los primeros 5 capítulos o hasta el 5 versículo 12. Y hoy vamos a ver del capítulo 5 versículo 13 hasta el capítulo 6 versículo 5. Y hoy vamos a ver un encuentro especial. Un encuentro entre Josué y, según lo que entendemos, lo que parece indicar el texto, entre Josué y Dios. De una manera como pocos hombres han podido experimentar a Dios. Moisés tuvo un encuentro así con el Señor también, algunos otros. Recuerdo que una vez escuché a un predicador decir que el mayor problema de los incrédulos es que no conocen a Dios. Y luego añadió que el mayor problema de los creyentes es que tampoco lo conocen. Y soy el primero en reconocer de que necesito conocer a Dios. Como dice Pablo, no pretendo haberlo alcanzado. Soy el primero que en su propia vida ve cómo su pasión, su devoción es débil. Soy el primero en ver cómo mi obediencia y mi fidelidad es tan inconstante. Y entiendo que no conozco al Señor como podría conocerle, como debería conocerle. Que aún no me asombro de Él, de su amor y misericordia, de su persona, como debería haberlo hecho. Entiendo que necesitamos crecer en nuestro conocimiento de Dios, en nuestro entendimiento de quién es Él. No podemos adorar a un Dios que no conocemos. Por lo menos no podemos adorarlo como Él quiere ser adorado. Y mi oración esta mañana es que podamos en este encuentro que este hombre tuvo con el Señor, conocer más al Señor, más de lo que lo conocíamos el día de ayer. Y que podamos también nosotros cultivar una comunión con el Señor. Que podamos nosotros también tener encuentros con Él, no necesariamente encuentros de este tipo, pero que podamos aprovechar. Que Dios ha quitado las barreras que nos impedían llegar a su presencia por medio de Cristo. Permítame hacer una oración antes de seguir. Señor, hemos sido creados para amarte. Hemos sido creados para vivir para ti. Y no nos damos cuenta de cuán necesitados estamos de ti porque no te conocemos, Dios, como deberíamos conocerte. Ayúdanos, Padre. Sabemos que no merecemos nada de ti, pero hoy te ruego por tu misericordia. Permítenos conocerte un poquito más a profundidad. Permítenos, Señor, que en tu palabra nuestros corazones sean impactados por quién eres tú. Que nuestras vidas, Señor, sean transformadas por la presencia y el poder de tu Espíritu, por medio de la predicación de tu palabra. Toma este tiempo, toma este pasaje, Señor, que hable a nuestros corazones, que produzca en nosotros una pasión y una devoción más firmes, una obediencia y una fidelidad más constantes. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero empezar a leer el texto. Como les digo, hoy vamos a predicar del capítulo 5, versículo 13, hasta el capítulo 6, versículo 5.
Voy a leerles versículos 13 y 14 del capítulo 5. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Este guerrero que se presenta delante de Josué, creo por lo que dice, lo que vamos a leer a continuación, que tenía algo que decirle a Josué. Y más adelante estaremos hablando de esto, pero antes me gustaría que meditáramos en por qué la Escritura nos cuenta esta primera parte de la conversación, esta pregunta de Josué, esta respuesta de este guerrero y la reacción de Josué. Josué era el general de los ejércitos de Israel. Era el hombre que Dios había escogido para guiar a su pueblo a través de la conquista. Podemos suponer que, como su puesto lo requiere, él estaba ahí cerca de Jericó buscando de pronto alguna estrategia, alguna forma de conquistar esa ciudad que Dios quería que ellos conquistaran. Y de repente se encuentra con una persona, un hombre con una espada desenvainada en su mano, por lo que entendemos que era un guerrero. Y aquí hay una pregunta interesante porque Josué le pregunta, ¿de quién eres? ¿Estás con nosotros? ¿Estás contra nosotros? Y según la pregunta, solo habían dos respuestas posibles. O él era de los suyos o era de sus enemigos. Pero la respuesta del guerrero no fue ninguna de estas dos posibilidades. La respuesta del guerrero fue no. ¿Qué significa esto? La Biblia no nos dice explícitamente su significado, pero varios predicadores han interpretado esto y estoy de acuerdo con ellos en que la respuesta del guerrero se debe a que la pregunta de Josué no era correcta. Su pregunta era, ¿estás conmigo? ¿Estás contra mí? Pero ¿realmente así es como debemos ver a Dios? Si está por nosotros o contra nosotros. Hemos visto en el capítulo 2 de Josué de que Dios prometió misericordia a una mujer y a su familia que se encontraban dentro de esa ciudad que Josué estaba viendo. Esa ciudad dentro de la cual estaban aquellos que Josué llamaba sus enemigos. Ahí había una mujer prostituta a quien Dios le había prometido misericordia, a ella y a toda su casa. Por su bondad, por su piedad, ¿no? Porque a Dios le plació hacerlo de esa manera. También vimos el mes pasado en este mismo capítulo, el inicio del capítulo 5, cómo Dios le recuerda a su pueblo que en medio de ellos hubo toda una generación de la cual Dios no se agradó. Hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, hombres que habían salido de Egipto, que habían sido bautizados en el mar, como dice Corintios, que habían llegado al monte, que habían recibido el pacto, que habían alzado su voz como todos los demás y habían dicho, nos comprometemos contigo, Señor. Pero Dios hizo que ellos perecieran en el desierto. Hombres circuncidados que eran parte del pueblo de Dios. Así que, ¿esa pregunta es correcta? Señor, ¿estás conmigo? ¿Estás contra mí? ¿Estás con mi pueblo? ¿Estás contra ese pueblo? La pregunta quizás debería ser ¿con quién estamos nosotros? Y este príncipe
se presenta así. Le dice, no, yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y entiendo, o por lo menos varios predicadores entienden, y yo estoy de acuerdo con ellos, de que Dios le aclara a este hombre quién está al mando. ¿Quién es soberano sobre todo y sobre todos? Ningún hombre gobierna en esta creación. Solo hay uno, y ese es el Señor. Este príncipe viene en representación del Dios soberano, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que está sentado en el trono del universo, que dirige todas las cosas. Este hombre viene en representación de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, como dice Efesios. Este príncipe viene en representación de aquel que no está sujeto a nadie, que no está influenciado por nadie, que hace lo que le place, a quien absolutamente nadie puede frustrar sus planes, a quien nadie puede obstaculizar. Dios es absolutamente independiente. No nos debe nada, no merecemos nada de Él. Por eso quizás no es apropiado hacer esa pregunta al Señor. Dios podía destruir a toda la generación de Josué y podía levantar un nuevo pueblo y cumplir su promesa con Abraham. Él podía hacer con Josué en ese mismo instante lo que en una vez le propuso a Moisés cuando el pueblo se rebeló y él les dijo: yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Dios tenía la autoridad para hacer eso, para destruir a todo ese pueblo, porque ellos también le habían fallado. No solamente aquellos enemigos de los que habla Josué. El pueblo de Dios también le había fallado al Señor. Ellos también merecían perecer. Y si Dios quería, y sin ser injusto, podía destruirlos. Y de la misma manera, Dios podía producir fe en esa ciudad, en Jericó. No solamente en Rahab y su familia, sino en todos sus habitantes. Así como una vez Dios proclamó que destruiría una ciudad llamada Nínive, una ciudad pagana llena de pecado, y de repente, ante la predicación de un hombre, todos se arrepintieron y se convirtieron al Señor. Y Dios decidió no destruirlos. Y Jonás se frustró. Pero ¿quién manda en este universo? Dios podía producir ese mismo arrepentimiento en esa ciudad. Él podía cambiar sus corazones y hacerles que obtuvieran misericordia. Como dice el profeta, ¿no puede hacer Dios como hace el alfarero? Que cuando la vasija de barro se echa a perder, vuelve y hace otra vasija, según le parece mejor hacerla. Este mundo le pertenece. Somos sus criaturas y Él hace con nosotros como a Él le place. Dios está infinitamente elevado sobre todos nosotros, sobre toda la creación, sobre todas sus criaturas, y Él tiene derecho a hacer lo que Él quiere. Él puede disponer de nosotros como a Él le parezca, y no tiene que pedirnos permiso, porque Él es soberano, porque Él es Dios. Y Josué entendió esa verdad. Quizás su pregunta fue porque no sabía que ese hombre venía de parte de Dios. O como lo entendemos ahora, por su reacción, era Dios mismo. Creemos por la reacción de Josué que se postró ante él, que era una teofanía, una aparición de Dios, del Dios preencarnado. Cuando Josué entendió quién era este príncipe, se postró y le adoró.
Esa es nuestra reacción. Nosotros, por la misericordia de Dios, hemos podido ser acercados a Él, hemos podido conocerle hasta cierta medida, porque aún no le conocemos como le conoceremos en el cielo. Pero tristemente, a pesar de haberle conocido hasta cierta medida, seguimos luchando con entender su soberanía, con entender que Él es quien gobierna sobre todos y sobre todo. Vamos por la vida como este hombre estaba ahí, dándole vueltas seguramente a esta ciudad, buscando cómo conquistarla. Nosotros todos los días nos enfrentamos a situaciones, decisiones, dificultades, y estamos preguntándonos cómo salir victoriosos, cómo seguir adelante, qué hacer, qué no hacer. Y a veces, en lugar de acercarnos a Dios como ese Dios soberano, postrarnos, adorarlo, preguntarle, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué ordenas? ¿Qué debo hacer? Nosotros le traemos nuestros planes. Le decimos, mira, voy a hacer esto o quizás esto, no sé qué opinas. Y eso, cuando a veces le traemos varias posibilidades, porque a veces simplemente le decimos, mira, esto es lo que voy a hacer. Bendíceme, Señor. Nos echamos la bendición y seguimos adelante. Y luego las cosas salen mal. Las cosas no salen como nosotros pensábamos que debían salir. Y decimos cosas como, ¿pero qué pasó, Señor? ¿No dice la Escritura que si Dios está conmigo, quién contra mí? Pero yo sé que la Escritura dice que Dios está con nosotros. Hay pasajes que dicen que Dios está de nuestro lado. Pero realmente la forma como debemos ver las cosas es que nosotros debemos estar por Él. Nosotros debemos vivir bajo su soberanía, en su mundo. Y no estoy diciendo aquí que ya no podemos decir este tipo de cosas. Dios está conmigo, Dios está por mí. No. Pero entenderlo de corazón, no como que Dios es un igual a mí, que tiene el poder para ayudarme en mis planes, que Él puede ayudarme o apoyarme en prosperar mi propio reino, sino que yo debo vivir para Él. Yo vivo para su reino. Yo vivo para glorificarle, para cumplir su voluntad. De alguna manera, cuando vivimos estas experiencias, que no consultamos a Dios, que hacemos lo que bien nos parezca y las cosas no nos salen bien, aún siendo creyentes, nos estamos topando con esta verdad. De que de alguna manera no se trata de que si Dios va a apoyar mis planes, mis empresas, mi reino, de alguna manera se trata de que yo debo reconocer su soberanía, yo debo buscar su dirección, yo debo seguir sus órdenes, yo debo decir, como cantábamos ahora, Señor, gobierna mi vida, ordena mi caminar. Y podemos ser creyentes, podemos tener a Dios con nosotros en Cristo, pero eso no significa que Dios ha prometido que va a bendecir todos nuestros emprendimientos, que va a cumplir todos nuestros deseos. Dios es soberano, Él es Dios. Yo debo buscar glorificarle a Él, servirle a Él, entregarme a Él, hacer su voluntad. Y si a Él le place bendecirme haciendo su voluntad, bendito Dios por su misericordia.
E incluso si a Él le place, haciendo su voluntad, traer sobre mi vida aflicción y dificultades, como lo hizo con Job, como lo hizo con Jeremías, como lo hizo con Juan el Bautista, como lo hizo con tantos, igual seguiremos alabándole, porque Él es Dios. Así que no se trata de que si Él está conmigo, si Él va a bendecir esto o aquello. Se trata simplemente de nosotros reconocer su soberanía y dejar que Él sea Dios. Quizás en su soberanía Él me bendiga y me prospere por medio de sus consuelos, de su clemencia, o quizás incluso en medio de la obediencia y la fidelidad, Él me bendiga por medio de la aflicción, del sufrimiento y las dificultades. Pero en todo y por todo, Él es Dios y Él es bueno. Y por eso Josué se postró ante este hombre y le dijo: ¿qué quieres que haga? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Estas son las palabras que vemos en los hombres fieles de la Escritura. Palabras de sometimiento, de entrega, de sumisión al Señor. Cuando Samuel era pequeño, Elí le enseñó a decir: si escuchas otra vez la voz, responde: habla Jehová, porque tu siervo oye. Cuando Isaías escuchó la voz del Señor que buscaba a alguien, le contestó: heme aquí, Señor, envíame a mí. Cuando Pablo entendió contra quién estaba luchando, a quién estaba persiguiendo, su respuesta fue: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Necesitamos encontrarnos con Dios, conocerle como el Dios soberano, el Dios que controla todas las cosas, el Dios que manda en el universo, a quien nosotros debemos reverencia y sometimiento. Quiero que sigamos leyendo este texto para ver qué le dice este príncipe a Josué cuando le dice: ¿qué quiere mi Señor? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Todavía no hemos llegado a la conversación, bueno, estamos en la conversación, perdón, pero todavía no hemos llegado quizás a lo que este hombre venía a comunicarle a Josué. Pero estamos viendo cosas importantes en este encuentro. Por eso el primer punto de este sermón lo llama un Dios soberano, pero ahora también quiero que meditemos en la santidad de Dios. Y antes de eso, tenemos que entender que este pasaje también nos tiene que llevar directamente a Éxodo capítulo 3. Porque estas palabras que Josué escuchó de este príncipe fueron las mismas palabras que Moisés escuchó en Éxodo capítulo 3. Décadas antes de este encuentro, en un momento en el que Moisés se encontraba en el desierto, habiendo sido exiliado de Egipto, y él estaba allí apacentando las ovejas de su suegro Jetro, y de repente Moisés se encuentra con una zarza que arde y no se consume, y queda maravillado con eso. Y entonces él quería acercarse para entender esto que estabas viendo de manera más cerca, ¿no? Y Dios le dice en Éxodo 3, versículo 5, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y esto es especial porque este momento que está viendo Moisés en Éxodo 3 marca el inicio del cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Dios le había dicho a Abraham que le daría esa tierra de Canaán a sus descendientes.
Y cuando Dios le habla a Moisés en Éxodo 3, después de presentarse, después de decirle que quitara el calzado de sus pies, que el lugar en el que se encontraba era santo, le dice en los versículos 7 y 8, estoy en Éxodo 3, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Décadas después, más de 40 años después, llegamos a Josué 5 y esta promesa se ha cumplido. Dios ha introducido en esa tierra buena, esa tierra ancha, esa tierra que fluye leche y miel a su pueblo, en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo. Entonces, de alguna manera, cuando la primera audiencia leyó estas palabras, recordó el mismo Dios que se presentó a Moisés, que le dijo que los introduciría en esta tierra, ahora se presenta de una manera similar a Josué, habiendo cumplido su promesa. Ese Dios fiel es un Dios santo. Y esto es importante que entendamos, que Dios es fiel no solamente a sus promesas, sino también a sí mismo y a su carácter. Él es santo. En Él no hay maldad. Él no puede soportar el pecado. Él es luz. En Él no hay tinieblas. Él no puede ver el mal y no hacer nada, porque Él es santo. Y no quiero que veamos estos atributos de manera separada, porque si Dios fuera santo sin ser soberano, quizás no estaríamos en problemas. Pero Él es santo y es soberano. Es decir, Él está en el trono del universo y todo lo que ocurre en Él tiene que hacerse como Él quiere. Y lo que Él quiere es que no haya pecado. Lo que Él quiere es que no haya injusticia, que no haya maldad. Lo que Él busca es santidad y por eso estamos en problemas. Porque nosotros hemos pretendido vivir como nos parece, no de una manera santa y justa, sino haciendo lo que nuestros corazones perversos nos dictan, actuando injustamente, sin amor ni misericordia, pecando unos contra otros. Cuando Dios odia todo pecado, lo que Él ama es lo que está en conformidad con sus leyes y Él aborrece todo lo que es contrario a eso. Como está escrito en Proverbios, porque Jehová abomina al perverso. Y también dice, abominación son a Jehová los pensamientos del malo. Por eso estamos en problemas. Porque ese Dios santo que no contempla el pecado es el soberano sobre todas las cosas. Es el que manda en este universo, a quien debemos honor, alabanza y obediencia. Y pensando en nuestras vidas, yo miraba este encuentro y decía, bueno, Dios le pidió a Josué que se quitara el calzado de sus pies en cierto espacio, ¿no? En aquel espacio en el que se estaba dando a conocer a Él, de la misma manera que le pidió a Moisés.
Y de alguna manera, ¿no será que nosotros pretendemos que Dios tenga lugares en los que ahí sí nos tenemos que conducir de una manera santa y reverente? Pero en todo lo demás, bueno, hagamos como queremos. Entonces nos quitamos el calzado de nuestros pies aquí en este lugar donde me encuentro con Dios, pero luego, cuando a lo mejor ya no me ve, o eso creo yo, hago como quiero. A veces pensamos de que podemos venir a la iglesia, actuar de cierta manera, comportarnos de cierta manera. Y entonces volvemos a casa y en el hogar somos otros. O en el trabajo, sosteniendo conversaciones que no sostendríamos en la iglesia. O andando por la calle, o cuando nadie nos ve, cuando estamos solos, actuando de maneras que quizás aquí no nos atreveríamos a actuar. O en nuestra mente y nuestro corazón, donde nadie o pensamos que nadie nos escucha. Pensando que ahí nadie nos puede juzgar, que ese es nuestro lugar, nuestro reino, nuestro mundo, donde podemos hacer como bien nos place. Quizás a veces pensamos que hay lugares más santos que otros. Y nos damos cuenta de que toda la creación, todo este universo, le pertenece al Señor. No hay un solo lugar donde Él no esté. Y en todo lugar, incluso en nuestra mente y en nuestro corazón, estamos llamados a santificarle. Como dice el salmista en el Salmo 139, Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. No hay un rincón en este universo en el que el Señor no vea lo que somos y hacemos. No hay un solo lugar en el que no estamos llamados a santificarle, a entender que la tierra que estamos pisando santa es, que le debemos reverencia en todo lugar y en todo momento. Porque lo que hace sagrado un lugar es la presencia de Dios. Y Dios está en todas partes. Este mundo está lleno de la presencia de Dios. No solo la iglesia, nuestros hogares, ahí está Dios viéndonos. Nuestros trabajos, cuando vamos por la calle y cuando estamos en un lugar donde nadie nos ve, ahí en nuestra intimidad donde estamos solos, incluso en nuestros propios pensamientos, el Señor nos está escuchando. Y todos esos lugares debemos verlos como tierra santa. Así que no hay un lugar donde podamos vivir como queremos. No hay un rincón en el que podamos reclamar la soberanía y pretender vivir en pecado sin que existan consecuencias. Y ahora sí quisiera que fuéramos a nuestro pasaje. Quizás he hecho algunas aplicaciones que no están directamente relacionadas con nuestro texto, pero yo quiero que entendamos el corazón con el que Josué se acerca a este hombre para escuchar lo que este hombre tiene para decirle. No es un Dios como nosotros.
Es el Dios soberano que gobierna el universo. El Dios santo que no contempla el pecado, que aborrece la maldad. Y ahora quiero que veamos lo que este Dios, la instrucción que este príncipe viene a decirle a Josué. Vamos a leer los versículos del 1 al 5 en Josué capítulo 6. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Vamos a detenernos ahí. He llamado a este último punto un Dios airado. Yo quiero que veamos esto que acabamos de decir acerca de ese Dios soberano que gobierna sobre el universo y de su santidad en el contexto de lo que está ocurriendo en el libro de Josué. Porque Dios está entregando en manos de Josué y su pueblo a una ciudad y a su rey. Y vamos a ver más adelante en Josué que les está entregando diferentes naciones. Y los está entregando significa que ellos van a ser la mano por medio de la cual Dios va a ejecutar su juicio sobre ellos. Que Josué y el pueblo van a ser la gente que Dios escogió para destruirlo, para destruir a ese rey y para destruir a esa ciudad. Y aquí algunos podríamos pensar, no puedo con esto. O sea, no puede ser que el Dios del Nuevo Testamento, ese Dios de amor y misericordia, sea el mismo Dios que veo aquí. Un Dios sanguinario, un Dios tirano, un Dios malo. No puede ser, no lo entiendo. Muchas personas han dicho estas palabras. Muchas otras se han avergonzado del testimonio de este libro, pretendiendo de que no corresponde al Dios de amor que vemos en el Nuevo Testamento, que este es un Dios cruel. Pero Dios no es malo, hermanos. Dios no es injusto, Dios no es cruel. Él es soberano y bueno. Él está dolido de ver tanta maldad, tanto orgullo, tanta violencia, tanto engaño, tanta injusticia, tanta crueldad en medio de nosotros. Y ese es el contexto de lo que está ocurriendo aquí en Josué, un contexto que podemos hacer remontar a los tiempos de Abraham. Porque cuando Dios le prometió a Abraham que le entregaría esa tierra que él estaba pisando, porque Abraham estuvo en Canaán, y Dios le dijo: yo te voy a entregar esta tierra. Dios le avisó, pero que antes de eso él iba a tener que salir de ahí, que su descendencia iban a ser esclavos en una tierra lejana, se refería a Egipto, que iban a estar ahí durante 400 años y que entonces iban a volver a Canaán. Y dice Génesis 15, versículo 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Dios ya desde siglos atrás había visto la maldad de estos pueblos. La maldad del cananeo, la maldad del amorreo y de todas estas naciones. Dios ya había visto cómo estas naciones profanaban su nombre, vivían en su mundo sin obedecer sus leyes, haciendo lo malo ante sus ojos. Y aún así, Dios fue paciente durante siglos. Dios aún no los destruyó porque dijo, aún su maldad no ha llegado a su límite. Dios les dio tiempo. Pasaron las generaciones de Abraham, de Isaac, de Jacob. Llegamos a la generación de José. Llegamos al traslado de este pueblo a Egipto por el hambre, y entonces
Israel y su pueblo se quedan en Egipto. Pasan estos 400 años en los que en algún momento un faraón los esclaviza temiendo que se rebelaran contra los egipcios y los dominaran. Llegamos a Moisés. Dios se acuerda de ellos y los libera por su mano poderosa. Y los lleva a aquel monte en el que quería que hicieran pacto con él. Y en Levítico 18, Dios vuelve y habla de estas naciones que están en Canaán. Han pasado siglos. Dios ha sido paciente con estas naciones, viendo su pecado, viendo su maldad, viendo su soberbia y arrogancia. Y Dios le dice a su pueblo en Levíticos 18, ustedes van a entrar a una tierra, pero ustedes no pueden hacer como estas naciones. Y Dios nos dice en Levítico 18 la clase de pecados que vemos en estas naciones. Dios nos habla de cómo ellos tenían relaciones sexuales entre familiares, cómo el hijo se acostaba con la madre, la hija con el padre, los hermanos entre ellos, el abuelo con su nieta, cómo el tío se acostaba con la sobrina, el suegro con su suegra, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres y mujeres con animales. Como ellos pasaban a sus hijos por fuego para entregarlos a aquel dios llamado Moloc. Cómo los sacrificaban. Y aún así Dios fue paciente con ellos. Y en versículo 24 y 25 de Levíticos 18 dice a su pueblo, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. La tierra estaba hastiada de tanto mal. Ya la maldad había llegado a su límite, y por eso Dios decide condenarlos. Y lo hace a través de Josué y el pueblo. Pero no lo hace porque ellos fueran especiales, porque ellos fueran moralmente superiores, porque ellos fueran fieles, obedientes. De hecho, apenas unos meses antes de entrar a la tierra, apenas unos meses antes de este encuentro de Josué con el príncipe, en Deuteronomio capítulo 9, cuando el pueblo renueva el pacto justo antes de entrar a la tierra, Dios les dice en el versículo 5, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones. Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Dios dijo, es hora de poner límite a la maldad de estas naciones. Y sí, Dios usó a Israel, pero no por nada en ellos, simplemente porque así lo quiso, porque Él es soberano. Pero debemos entender el contexto de esta destrucción. Estas naciones habían llegado al límite de su maldad. Habían llegado al colmo de su iniquidad, de su impiedad. Y Dios no puede llamarse justo si no castiga el pecado. Dios está airado, hermanos. Dios está airado contra el pecado. Dios estaba airado contra el pecado de estas naciones y decidió juzgarlos. No de manera injusta. De hecho, su juicio sobre ellos fue quizás el más paciente de los juicios. Él esperó por generaciones. Él hizo tardar su ira. Como le dijo a Moisés, yo soy tardo para la ira y grande en misericordia. Pero llegó el momento en que Dios dijo, basta. Y entonces le dice a Josué, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra.
Y aquí hay varias cosas que me gustaría resaltar, porque es verdad que tenemos que entender el contexto de este juicio, de cómo Dios y por qué Dios entrega estas naciones a Josué y a su pueblo para que sean destruidas. Hermanos, no nos avergoncemos de la ira de Dios, porque la ira de Dios también nos habla de su justicia, de su santidad, de su soberanía, que Él gobierna nuestro universo, que Él no puede soportar el mal y que Él no va a dejar el pecado sin castigo. Pero también de alguna manera este texto nos muestra de que a pesar de la paciencia de Dios, su juicio es seguro. Estas naciones pudieron perseverar en su impiedad y su maldad durante siglos, durante generaciones. Y quizás llegaron a pensar, no hay Dios. Hago lo que quiero y prospero. No hay quien me pueda detener. Robo, me aprovecho de la viuda y del huérfano, me enseñoreo y no hay nadie que me detenga. Pero no es porque Dios sea paciente que su juicio y su ira no son seguros. No confundamos la paciencia de Dios con indulgencia o indiferencia. Dios está irado contra el pecado. Él no piensa dejar ningún pecado sin castigo. Todo pecado será castigado, toda maldad recibirá la merecida ira de Dios, porque Dios es justo. A veces pensamos que porque el juicio de Dios no viene inmediatamente sobre nosotros, entonces quizás no hay juicio. No nos equivoquemos, hermanos. Dios es soberano. Y si Él ha prometido justicia, Él lo hará. Pero así como Él es soberano para hacer lo que Él quiere, Él también es soberano para determinar en qué momento lo hace. Está en su mano determinar en qué momento ejecutará su juicio. Así como Él tuvo paciencia con estas naciones, asimismo Él está teniendo paciencia ahora. Quizás nos encontramos en pecado en este momento. Quizás nadie lo sabe y nos estamos ocultando. Hermanos, no nos engañemos. De Dios nadie se burla. Cuidémonos del pecado. Cuidémonos de pensar que podemos escondernos de Él. Cuidémonos de pensar que podemos huir de su ira y de su juicio. Esta nación, en sus murallas, cerrada, bien cerrada, pensaban que estaban seguros. Nadie se puede esconder de Dios. Nadie escapa de su ira. Nadie escapa de su juicio. Según los estudiosos, Jericó estaba arriba de una colina. Así que asediarla era una tarea difícil, porque implicaba subir una cuesta inclinada para acercarse, y eso era muy difícil. Y como si fuera poco, Jericó tenía, o dicen que tenía, 2 murallas. Una muralla exterior con casi 2 metros de espesor y una interior con más de 3 metros de espesor. Humanamente hablando, parecía impenetrable, inconquistable. La única forma, quizás, era hacer un bloqueo, cortarles suministros, hacerlos morir de hambre o de sed. Y según los historiadores, eso podía tardar meses. Pero miren el contraste entre lo que nos dice el autor
En el versículo 1 nos dice que Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. La ciudad estaba en modo defensa. Pero Dios les dice: yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Pero no solamente les dice eso, sino que les dice 7 días. No van a ser meses, no va a ser un bloqueo, va a ser 7 días. En 7 días, esta ciudad será destruida. Versículos 3 al 5. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Esta ciudad que parecía impenetrable, inconquistable, Dios se la entregó a su pueblo, porque el juicio de Dios es seguro. Y no solamente el juicio de Dios es seguro, sino que su poder puede alcanzar a cualquier pecador. No hay estrategia, no hay muralla, no hay escudos ni ejércitos que nos puedan defender de la ira de Dios. Si Dios ha decidido juzgar el pecado, no hay lugar donde se pueda esconder. Nada podrá resistir al juicio de Dios. Ellos pensaban que estaban seguros en esta ciudad, pero Dios había decidido juzgarlos y los había entregado a su pueblo, y en 7 días esa ciudad iba a caer. Y eso nos debe llevar a pensar en nosotros, porque como decíamos ahora, Dios sigue siendo paciente. Dios, a pesar de nuestra maldad y de nuestro pecado, Él sigue teniendo paciencia y esperando. Su juicio es seguro, pero no confiemos de que pueda haber alguna estrategia, algo, alguna muralla, algún ejército nuestro que pueda algún día defendernos si Dios decide traer su juicio sobre nosotros. No pensemos de que si en aquel gran día no somos aprobados por Dios, existirá alguna excusa que nos libre de su ira. Señor, es que mis intenciones eran buenas. Yo sé que me equivoqué, pero es que lo hice por esto. Señor, es que sí, me equivoqué en mi matrimonio, pero es que tú no sabes cómo es esa mujer o cómo es ese hombre. Sí, Señor, cometí tal y tal infracción, tuve que robar, pero es que estaba pasando necesidad. Sí, Señor, fui duro con mi hermano, no tuve paciencia, pero es que tú sabes cómo son esos hermanos en la iglesia. Insoportables, necios. Cualquiera pierde la paciencia. Sí, Señor, tomé malas decisiones, pero es que me aconsejaron mal o una cosa, la otra. Hermanos, si hemos pecado, si Dios no tiene misericordia de nosotros, nada podrá defendernos de su ira. Y esto nos lleva a una pregunta importante. ¿Estamos todos condenados entonces? Si todos hemos pecado y nada nos puede defender de la ira de Dios cuando Él ha decidido destruirnos, ¿significa que no hay salida para nosotros? Bueno, el ejemplo del pueblo de Israel nos dice que sí hay salida. Recuerden que ellos no eran rectos. Ellos
no eran obedientes, moralmente superiores. Ellos habían recibido la misericordia de Dios no por lo que ellos eran, sino por la bondad de Dios. Así que sí, existe una forma de recibir misericordia, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra maldad. Y esa forma es Cristo. Dios tuvo misericordia de este pueblo por medio de la obra de Cristo. Él pudo perdonarlos. Él pudo, siendo justo, siendo santo, seguir viviendo en medio de ellos, guiándolos, mostrándoles su favor, no por ellos, no por la rectitud de sus corazones. Él pudo entregarles la tierra y a sus enemigos, no por su bondad, sino por la obra de Cristo, por la misericordia a través de la justicia de Cristo. Solamente en Cristo podemos ser declarados justos y aprobados por el Señor. Solamente porque Cristo sufrió la ira de Dios por nuestros pecados y vivió cumpliendo toda la ley, es que nosotros podemos ser llamados justos. Es que nosotros podemos escapar de aquel juicio que es seguro. Así que Cristo es la respuesta, hermanos. Cristo es la razón por la cual este pueblo podía entrar a esa tierra. Podían recibir ese lugar que fluía leche y miel, una tierra buena y ancha. Cristo es la razón por la cual ellos recibieron lo que otros les fue quitado. Cristo es la razón por la cual, aunque ellos eran pecadores, a igual que los de Jericó iban a ser destruidos, pero ellos iban a poder gozar del fruto de esa tierra. No era por ellos, hermanos, era por la bondad de Dios en Cristo. Y es esa misma bondad que el día de hoy quiero que nosotros veamos y a la que nos aferremos. Que entendamos de que si Dios algún día, cuando juzgue al mundo, no nos da lo que merecemos, la retribución por nuestra maldad, el castigo por nuestro pecado, no va a ser por nada en nosotros. Únicamente será si nosotros ponemos toda nuestra confianza en la persona de Cristo y en su justicia. Porque Él solamente pudo cumplir la justicia que nosotros no pudimos cumplir. Él pagó, Él recibió toda la ira de Dios por todos esos pecados que nosotros estamos cometiendo y se ha cometido por generaciones, para que sus escogidos, aquellos que son de la fe en Él, puedan en aquel día recibir misericordia. Por eso la Biblia dice que el que cree en Cristo no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Dios no es injusto al perdonar a su pueblo y al entregarles la tierra. Dios no es injusto si nos perdona a nosotros en Cristo, porque Cristo recibió la ira que todos merecemos. Y hay algo en la forma como Dios les entrega esta ciudad que me recuerda el Evangelio. La forma como Él les entrega la ciudad puede parecer lo más absurdo que hay. Ustedes van a darle la vuelta a la ciudad una vez cada día durante 6 días y al séptimo le darán 7 vueltas, tocarán las bocinas y gritarán y las murallas caerán y ustedes entrarán y conquistarán la ciudad. Y en el centro de esa acción, ¿qué vemos? Los sacerdotes. Ellos iban a llevar el arca, ellos iban a llevar las bocinas y tocar las bocinas. El ejército, los hombres de guerra, simplemente iban a estar alrededor de ellos, pero el centro de la acción está en los sacerdotes. De alguna manera eso me recuerda el Evangelio
y lo que Dios dijo por medio de sus profetas en Zacarías capítulo 4. No es con ejército, no es con fuerza, sino por mi espíritu. Cristo es la salvación para el pecador, porque Dios no nos ha de librar por nuestras obras, por nuestra fuerza, por la rectitud de nuestro corazón. Si Dios nos libra, es únicamente por la obra de Cristo, una obra que Él cumplió revestido del poder del Espíritu. Así que hay una sola manera de recibir la salvación de Dios. Hay una sola manera de que Dios no nos vea como esta ciudad y decida destruirnos. Hay una sola manera como podamos ser aprobados por Dios, como lo fue Josué y este pueblo, como podamos recibir la tierra en heredad. Y ese camino es Cristo. Dios nos pide que renunciemos a nuestra autodependencia. Dios nos dice en la Escritura que dejemos de confiar en nosotros mismos, que moramos a nuestro deseo de depender de nuestras propias obras. Yo no sé si Josué estaba preocupado o angustiado cuando estaba ahí mirando la ciudad, viendo qué hacer. Lo único que sé es que este príncipe se le apareció y le dio las instrucciones que él necesitaba para conquistar la ciudad, para traer el juicio de Dios sobre este rey y su pueblo. Así que, hermanos, confiemos en Cristo, aferrémonos a Él. Solo Él puede darnos salvación. Confiemos en Él cada día de nuestra vida. Permanezcamos en Él. No confiemos en nosotros mismos. Busquemos al Señor. Dejemos que Él nos dirija por medio de Cristo. Pidámosle que produzca en nosotros santidad, que nos ayude a vencer el pecado, que nos ayude a huir de él. Y vamos para Dios, para su gloria. Amén. Oremos. Señor, hoy estamos aquí reconociendo que somos pecadores, que te necesitamos, Dios. Te damos gracias. Gracias porque desde tiempos antiguos tú te diste a conocer a nosotros. Y en determinado momento tú enviaste a tu propio Hijo para que pudiéramos verte, para que pudiéramos saber y entender todo acerca de ti. Por lo menos todo aquello que nos habías revelado. Ahora te pedimos, Señor, guárdanos aferrados a Él. Guárdanos aferrados a Cristo. Para que podamos seguir gozando de comunión contigo, para que podamos seguir deleitándonos en tu presencia y conociéndote cada día más. Ayúdanos, Señor. Quita las vendas de nuestros ojos. Ayúdanos a conocerte, a verte como el Dios soberano que gobierna sobre el universo. Ayúdanos, Señor, a huir de nuestra maldad, a santificarte todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, por medio de Cristo, a vivir para ti, para que tu nombre sea glorificado, para que tú seas santificado entre las naciones. Ayúdanos, Señor, a no confiar en nosotros mismos, porque no hay ningún mérito en nosotros, sino que todo mérito, Señor, está en Cristo, y solamente en sus méritos podemos descansar. A ti, Señor, sea toda gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén.